El boletín indica que el Papa Francisco murió de un ictus cerebral. Además, cayó en coma y después tuvo un colapso cardiocirculatorio irreversible. El médico del Papa, el profesor Andrea Arcangeli, está notificando y está certificando esta información en la cual dan a conocer la causa de muerte de su santidad el Papa Francisco. Salir el humo. Bueno, pues si no nos falla la vista, el cielo está muy despejado, es fumata blanca. En estos momentos son las 6:08, están viendo Radio Televisión Española y vemos la emoción de los que están abajo. Fumata blanca, ay Papa, ¿qué va? Muy bien, muy bien. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Prevost. Ha sido el cardenal Prevost. Nomen imposuit Leonem XIV. León XIV. Ha sido el cardenal Robert Prevost, un cardenal venido de los Estados Unidos que ha sido elegido el nuevo Papa. Sí, señora, 7:23, ya en instantes sale el nuevo Papa. León XIII, escuchemos. Si me permiten también una palabra, un saludo. En español. ¡Qué lindo! Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Después de 12 años de pontificado, el Papa Francisco deja este plano para ascender a la eternidad con Dios según la fe católica.
Pero como este canal no es un espacio de corte religioso, sino de historia y ciencias sociales, desde una perspectiva librepensadora, agraria y con humor, analizaremos 3 eventos significativos para la Iglesia Católica en 2025, que podrían dejarte reflexionando antes de conciliar el sueño. ¿Preparados? Todos tenemos una idea de cómo fue el Papa Francisco, un líder espiritual peculiar que tenía al mismo nivel la admiración de muchas personas, pero como sucede con otros personajes históricos famosos que han dejado huella, también tenía un grupo de detractores bastante numeroso en muchos sectores, no solo el eclesiástico. El Papa Francisco, cuyo nombre de bautismo fue el de Jorge Mario Bergoglio, nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, en una familia trabajadora de inmigrantes italianos que huyeron al país gaucho de los horrores del totalitarismo de Benito Mussolini. Aunque su familia fue católica a un nivel promedio, Francisco empezaría a sentir atracción por los temas relacionados con el dueño de la Matrix gracias a su abuela Rosa Vasallo, pero todavía no había pensado en ser sacerdote hasta que se graduó del Colegio Técnico Profesional Hipólito Yrigoyen con la especialidad de Química e Industrial, e incluso llegó a laburar en el sector privado haciendo análisis para controlar la higiene de los alimentos que consume la gente. ¡Paren la mano! ¡Prueben laburando! Y en esos trabajos fue cuando sintió a lo que de verdad se quería dedicar. No era la química industrial, sino la química del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, por lo que se metió en el seminario en 1957, donde no solo aprendió sobre la Biblia como un libro espiritual y rapear el Padre Nuestro, sino que llevó estudios de historia, literatura e idiomas como el latín y el griego, volviéndose un especialista de las ciencias sociales y las humanidades, donde más adelante, como se verá, dichos conocimientos le servirían para escribir sus encíclicas. Además de proclamar los evangelios y repartir galletitas para el alma, Bergoglio fue consejero espiritual del movimiento político Guardia de Hierro, agrupación política peronista que era una ensalada ideológica incongruente, que tenía desde comunistas pasando por humanistas católicos y ultraderechistas seguidores de Mussolini, el ídolo político de Juan Domingo Perón y su mujer Eva Perón, ya que todos estos tenían en común como enemigo el capitalismo libre mercado y como orientación la justicia social, donde el político se hace millonario con la mentira de redistribuir la riqueza. Es decir, vos no podés negociar con el zurdo, no se negocia con esa mierda, no se negocia porque te van a llevar puesto. Guardia de Hierro buscó la resistencia a la dictadura cívico-militar argentina de forma pacífica, por orden del propio Perón, que estaba exiliado en España en los años 60. Con la caída de las dictaduras de los sectores políticos cercanos a la Revolución Libertadora, en 1973 llega de nuevo al gobierno el peronismo, con la figura de Héctor Cámpora, que hizo un pacto social entre sindicatos y empresarios, y 49 días después del triunfo de Cámpora en mayo de 73 se realizan elecciones libres, donde Perón, que estuvo exiliado en los años pasados, consigue su tercer mandato presidencial. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque Bergoglio siempre estuvo ligado a sectores populistas de izquierda, desde que fue sacerdote hasta su papado. Algunos críticos de Francisco, que vienen de la extrema izquierda, lo acusaron de haber sido cómplice de la dictadura cívica militar argentina de los años 1970. Pero si somos objetivos, el futuro papa de los pobres no fue cómplice de la dictadura, ya que su poder en esos tiempos oscuros era escaso y aún así logró salvar 25 personas
entre ellos 2 clérigos obreros que fueron perseguidos por las Fuerzas Armadas en medio de un contexto de guerra civil entre el Estado y grupos guerrilleros marxistas en plena Guerra Fría. La dictadura de reorganización nacional se acabó en 1983, después de fracasar en salvar la economía argentina, y la democracia se restauró con Alfonsín, por lo que Bergoglio pudo continuar con más tranquilidad su actividad pastoral. Después de muchos años siendo un padre jesuita dedicado, la Iglesia Católica le da un ascenso nombrándolo obispo de Oca, una diócesis inexistente que se encontraba en España durante la Edad Media, pero que dejó de existir de forma física. De seguro piensas que la Iglesia le tomó el pelo a Bergoglio al nombrarlo obispo de un territorio eclesial extinto, pero dentro de las reglas institucionales del Vaticano es común y perfectamente legal ese tipo de prácticas, porque permiten nombrar de esa manera asistentes con títulos de obispo a los alfiles que sí tienen una plaza definida. Al ser obispo asistente, pudo hacer experiencia laboral que le sirvió para ganar más adelante el puesto de arzobispo de Buenos Aires. Como obispo se enfrentó a los gobiernos del kirchnerismo por la agenda del género y el maltusianismo prenatal. A pesar de que en lo económico, Francisco apoyó siempre la justicia social. Pero durante su mandato religioso en Argentina, fue ascendido a cardenal, cuya función es ser asesor político y espiritual del Papa, el gerente de la Iglesia. Bergoglio llegó incluso a participar en el cónclave de 2005, después de que Juan Pablo II colgara las tenis, obteniendo varios votos para ser el vocalista principal de la banda de rock dirigida por Pedro de Galilea al partir Jesús a su reino. Pero ese puesto lo ganó Ratzinger, mejor conocido como Benedicto XVI. Después de 8 años de que Benedicto XVI fue papa, Ratzinger decidió que estaba muy viejo para seguir siendo el líder de la Iglesia, por lo que decide renunciar y llamar a un cónclave. Era la primera vez en mucho tiempo donde había elecciones en el Vaticano, donde el papa que salió no estaba en un ataúd y que podía ver a su sucesor. En tan solo 24 horas de encierro, la Iglesia anunció que tenían a un nuevo tubérculo siendo su CEO, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, que tomó como nombre Francisco en honor al santo patrono de los veterinarios, San Francisco de Asís, que era muy manso de corazón, lo cual es bastante irónico, porque Bergoglio, al ser argentino, quiso ser el más humilde de los humildes, lo cual es muy argentino de su parte. ¿Qué pasa? ¡Sos un hijo de puta! Bergoglio, ya como sumo pontífice, tuvo varios logros como mano dura contra los abusadores de monaguillos, el diálogo abierto con otras religiones como la Iglesia Ortodoxa, las comunidades judías y los evangélicos, abrir la Iglesia a sectores olvidados como los pobres, las mujeres, los divorciados vueltos a casar y las minorías, pero también cometió errores graves como el alineamiento del Vaticano con la izquierda internacional, donde nombró a impresentables como el juez Zaffaroni, el abogado alcahueta de los delincuentes como asesor de temas sociales en el Vaticano, cuestionar la fe de los políticos conservadores como Trump por sus posturas migratorias, ser aliado a las dictaduras comunistas de China, Venezuela y Cuba, la Rusia totalitaria de Putin durante la guerra de Ucrania, despojar la identidad judía de Jesús de Nazaret solo para quedar bien con los grupos pro-Palestina, criticar a Israel por la guerra en Gaza ignorando que la nación hebrea lucha contra grupos islámicos violentos, cosas que dejan bastante de volada a la Iglesia Católica como institución al polarizar y politizar en extremo los asuntos de la fe cristiana. Incluso Francisco llegó a acusar al actual presidente de Argentina, Javier Milei, de ser un Adolfito,
mientras que León de Buenos Aires le respondió en redes sociales que el Papa era el representante del mal en la tierra durante las elecciones argentinas de 2023, poniendo a los católicos a decidir si votar por un judío libertario que tenía un plan serio para reconstruir la economía o por dar el apoyo a un católico peronista y corrupto como lo es Sergio Massa. Pero en 2024, tanto Milei como el Papa arreglaron sus diferencias en un emotivo encuentro donde se perdonaron. Aunque Francisco pensó que su papado sería corto porque lo eligieron con 76 años de edad, su gobierno duró 12 años y en los últimos años su salud empeoró hasta que el 21 de abril de 2025 el Papa de los pobres dejó este mundo. Continuamos con el segundo evento importante de la Iglesia Católica en este 2025, el cónclave para elegir al siguiente Papa. Después de que un Papa queda frito o renuncia, la Iglesia Católica llama a un cónclave, algo así como elecciones, pero donde solo un pequeño grupo de religiosos decide quién se embarca en dirigir a la empresa líder en el negocio de salvar las almas. Pero ¿de dónde se origina el proceso del cónclave? Aquí van unos datos. Aunque la Iglesia afirme que Pedro el Pescador fue el primer Papa por ser uno de los discípulos más listos de Jesús de Nazaret, aunque en un momento de crisis fingiera desconocerlo, la Iglesia Católica tal como la conocemos no se fundó en los tiempos de Israel del siglo I de la Era Común. De acuerdo a un estudio serio, Springfield es la ciudad menos popular de Norteamérica. En ciencia está perdida. Y esto es lo que les digo. La Tierra gira alrededor del Sol. ¡Quémenla! ¡Qué gran historia! ¡Me han robado mi alma! El cristianismo desde el siglo I hasta su legalización en Roma después de que Constantino el Grande ganara la batalla más importante de Occidente, fue una variante del judaísmo con el toque que los cristianos veían a Jesús como el Mesías libertador prometido en la Tanaj al pueblo hebreo. Pero que este ilustre personaje no sería un guerrero, sino un filósofo y mentor que traería una revolución cultural que transformaría a Israel y que por dicha hazaña sería eliminado por el viejo orden político de los saduceos y Roma. Los judíos cristianos fueron perseguidos porque sus valores eran un desafío al poder absoluto de los emperadores romanos, que se autopercibían dioses, algo que los seguidores del Nazareno no compartían, y todo el que era opositor del emperador era visto como un traidor. Debido a las persecuciones estatales, los cristianos se reunían a leer la Biblia y comerse una sabrosa olea con jugo de uva en secreto, lo que hacía que se esparcieran rumores donde los vinculaban a prácticas ocultas y canibalismo, haciendo mucho más sencillo el sentimiento anticristiano en el pueblo, y con ello la legitimación de la discriminación y acoso en su contra. La última persecución en el Imperio Romano por parte del emperador Diocleciano, en medio de una hecatombe económica por el estatismo y derroche de los últimos augustos, hizo que muchos en secreto vieran en estos judíos alternativos una fuerza esperanza en los opositores de Diocleciano, siendo Constantino uno de los líderes militares que más afecto les tuvo. Cuando el Milei de Antigua Roma se embarcó en su batalla cultural y militar por hacer a Roma grande otra vez, los cristianos empezaron a ganar más apoyo en el pueblo llano y las legiones, por ser religión e ideas transformadoras detrás de los luchadores patriotas, y con la victoria de Constantino contra Magencio, el general Cuca de Roma en el puente Milvio, los cristianos dejaron de ser perseguidos en el imperio para participar de la vida sociopolítica romana. Sí, zurdos hijos de puta, tiemblen. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos! Aunque el edicto de Milán permitía el libre credo en 313,
Constantino usó su influencia en la iglesia durante el concilio de Nicea, que sucedió en el año 325 de la era común, donde los obispos decidieron sincretizar elementos judíos y paganos en una sola religión independiente, con el fin de facilitar las conversiones de los paganos romanos al cristianismo, y ahí surge el primer papa oficial y verificable llamado Melquiades, que según la orden católica de los jesuitas, él y Constantino fueron los fundadores de la Iglesia Católica tal como la conocemos, además de ser africano, por lo que pudo ser el primer papa negro de la historia. Los papas eran elegidos primeros por el emperador, pero para evitar que la política se metiera de forma descarada en asuntos espirituales, el poder del gerente de Roma sería inferior al del Santo Patatas, y mantener así cierta independencia, aunque como veremos más tarde, al estar hecha la ley también aparecen las maneras de cómo saltarse las reglas. En la Edad Media, los papas eran elegidos por elecciones entre los cardenales con residencia en Roma, pero en la elección del Papa Gregorio X, allá por el 1271 de la era común, los hombres con sotana roja se pusieron tan indecisos que duraron 3 años sin tener un nuevo líder, por lo que, cuando Gregorio se volvió el sumo pontífice, se puso a poner orden creando los cónclaves, donde los cardenales son encerrados bajo llave y con distintas formas de presión para que muevan las nalgas sagradas y se apuren a elegir al vicario de Cristo de forma rapidita y facilita. Si quieres plata, anda a laburar, vago de mierda. Volviendo al punto que nos compete, ¿qué es el cónclave de 2025? Veremos el proceso y los posibles candidatos y facciones políticas dentro del Vaticano. La Iglesia y el Vaticano no son una democracia plena, porque como en todas las religiones, se exige a los fieles creer en cosas que no se pueden demostrar, y cuando alguien critica o pide pruebas de los dogmas, los dirigentes de las instituciones religiosas los ven como herejes, o sea, una amenaza a las ideas que les permiten disfrutar de su poder absoluto. Pero, aunque la Iglesia Católica suele ser alérgica a toda forma de democracia directa, libertad de expresión y eliminación de intermediarios en los temas relacionados con la espiritualidad, el Vaticano, cada vez que muere o renuncia un papa, llama a elecciones donde participan unos pocos para decidir el destino de la fe de muchos. Ellos lo justifican diciendo que los cónclaves es la democracia inspirada por el Espíritu Santo. Pero es innegable que en esta democracia, los poderes ocultos en forma de lobbies políticos, ONG de dudosa reputación y mafias que manipulan a la iglesia presionan para elegir papas favorables a sus intereses. ¡Ay, no! ¡Otro video, Teo! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! Antes de proceder a la elección, los cardenales se tiran 2 discursos, uno antes de entrar al cónclave y otro ya dentro de la Capilla Sixtina, el lugar tradicional donde saldrá el futuro papa. Ambos sermones se usan para dar a conocer el estado actual de la iglesia y sugerir las características y habilidades necesarias que debe poseer el próximo jefe máximo eclesial en ese contexto, lo que en otras palabras es que los poderes fácticos ya van bajando línea por quién votar, pero sin hacerlo de forma abierta. El primer día del encierro electoral, los cardenales menores de 80 años van a una misa especial para prepararse para elegir al nuevo papa, y posteriormente van caminando en procesión a la Capilla Sixtina, cantando las letanías e invocando a la palomita buena onda para que les dé un candelazo y voten por el mejor candidato. Una vez dentro de la capilla, los cardenales juran por los evangelios que emitirán su voto de forma independiente, aunque ese juramento es tan respetado como el de los testigos en un juicio, guiño guiño, o sea, algunos se lo van a pasar por el lugar donde el sol no da. Una vez que el encargado de dirigir la orquesta sabe que todos los cardenales han jurado por lo más sagrado, dice la frase extra omnes, que en latín quiere decir afuera todos, espaten la mula por los que no van a votar, por lo que
se le pone candado a la capilla hasta tener nuevo papa. Antes de empezar a votar, para mantener el secretismo, el Vaticano revisa que no se encuentren ocultos dispositivos que permitan el contacto de los cardenales con el exterior, como celulares, micrófonos, cámaras, internet, redes sociales, entre otros, por lo que si un clérigo elector pensaba echarse una partida de Clash Royale o ver memes de señora católica en Twitter entre votaciones, ya no lo podrá hacer. ¿Qué es eso? Es por si las cosas se ponen intensas. O si quieres explotar lunas. Nadie va a explotar lunas. Le quitas lo divertido a la vida. A los cardenales solo se les permite salir para ir al baño bajo vigilancia y nada más, porque las pizzas de la cena se les llevan hasta la capilla para que se concentren en votar. Una característica de los cónclaves es que ningún cardenal puede hacer campaña política directamente, y a la hora de votar, cada elector escribe el nombre de su cardenal favorito en la papeleta y lo deposita en la urna, y después de que todos han votado, 3 cardenales encargados verifican los resultados, porque para ser elegido papa hay que tener las 2/3 partes de los votos totales, ya que aquí la mayoría simple no vale según la iglesia. El primer día solo hay una ronda de votaciones, y el segundo día hay 2 rondas democráticas por la mañana y otras 2 por la noche hasta tener el ganador. Para anunciar a los mortales cómo está la luz con el asunto, se utiliza una chimenea con humo blanco y negro llamada fumata. Tiene el color oscuro, el que indica que todavía no hay nuevo CEO eclesial, mientras que su contraparte clara es el que anuncia de forma alegre de que hay papa para el almuerzo. Como no hay candidatos oficiales, los medios siempre especulan con una pequeña lista de candidatos supuestos, que para esta edición tenemos a Pietro Parolin, el más nombrado de las casas de apuestas vaticanas y que se echó ya las manos como secretario de Estado. Pietro Parolin, de 70 años, es un hombre de consenso y difícilmente clasificable entre izquierdistas y conservadores, lo que podría ser una figura importante dentro del cónclave. Robert Sarah, el cardenal guineano conocido por una defensa vehemente de la fe y con presencia activa en redes sociales como Twitter. Es un conservador de la misma línea de Juan Pablo II y Benedicto XVI, y crítico al Papa Francisco, pero con una desventaja: su edad avanzada, ya que cuenta con 79 años y por los pelos no llega al cónclave de este año. Pierbattista Pizzaballa, italiano, el patriarca latino de Jerusalén. Pierbattista Pizzaballa, 59 años, es un candidato interesante al puesto papal, porque posee una visión internacional y se ha expresado en defensa de los palestinos cristianos, pero con buena relación con las autoridades israelíes y la comunidad judía internacional. Es el más joven de la lista, ideal para un papado largo. Luis Antonio Tagle, el perfil del cardenal filipino Luis Antonio Tagle, de 67 años, tiene muchas de las características que a los cardenales progresistas desean como sucesor del legado de Francisco, pero también Tagle es férreo opositor al desmembramiento de bebés en el vientre materno. Fridolin Ambongo Besungo. Si Robert Sarah es el candidato africano conservador, Besungo es el papa que desea tener Netflix en una serie porque es progresista y negro, además de cercano a Francisco. Peter Erdo. El arzobispo de Budapest, Peter Erdo, de 72 años, es el candidato favorito de los conservadores y la derecha internacional. Creció bajo el horror del comunismo y cuando tenía 4 años, en 1956, su familia se vio obligada a escapar de Hungría. Es un gran aficionado al placer de la lectura, más favorable a la economía de mercado, aunque con matices. Defensor apasionado de la causa provida y promotor incansable de los valores del occidente judío-cristiano. Estos son algunos de los supuestos candidatos a ser el vicario de Cristo, pero como ha sucedido en años anteriores como la elección de los 2 papas Juan Pablos, cualquier cardenal menor de 80 años puede ser el papa si llega a tener los votos suficientes.
Y es muy probable que tengas dudas por qué es relevante este evento para el mundo secular. Pues porque el próximo Papa tendrá influencia directa sobre millones de creyentes, porque así como Estados Unidos, China y Rusia tienen armas de destrucción masiva, mientras que el Vaticano posee en cambio armas de seducción masiva, porque el líder más anciano del mundo tiene voz autorizada en debates bioéticos, migratorios, geopolíticos, educativos y ecológicos, además de que la Iglesia Católica, por medio de sus atentos sacerdotes, poseen la mejor red de espías del mundo, y esto no es una afirmación mía, sino de Simon Wiesenthal, el cazador de ultraderechistas alemanes más famoso de la historia, que breteó con el Mossad de Israel, institución de inteligencia militar muy respetada a nivel global, por lo que ya es probable que en el Vaticano sepan lo que haces a la medianoche con tu pareja y un paquetito de Halls negros, gracias a las jornadas de confesiones donde presentan informes sobre sus feligreses. Y seré curioso, ¿por qué no? A ver, ¿por qué? Pues deje usted el tamaño, padre. Hay muchas mujeres que les gusta enorme, pero la de Ciriaco solo estaba grande. Estaba como rinconera, se le iba de lado. Imagínese cuando estuviera solas con su novia. Así la tiene porque me pega. Ay, por ese afán tuyo de proporcionar detalles que no pido ni necesito. Y luego... Y por supuesto, acceso a una red de instituciones como hospitales, colegios, medios, bancos, que le dan más poder real que varios presidentes de repúblicas bananeras. Interrumpimos su programación para avisarles que el cardenal Robert Prevost es el nuevo papa de la Iglesia Católica y llevará el nombre de León XIV. Disculpen las molestias, los periodistas tradicionales no pegamos ni un resfriado cuando se trata de predicciones, porque somos una sarta de bateadores. Yo me voy a ver si la chancha puso. Continuemos con el tercer evento, las profecías sobre el sucesor de Francisco. Aunque se ha hablado mucho de la profecía del primer papa africano o negro, ya la historia del cristianismo ha demostrado tener líderes africanos como Víctor, líder cristiano del siglo II que estandarizó la fecha de la Pascua en primavera, Melquiades, el primer papa oficial de la Iglesia Católica y amigo de Constantino el Grande, y no olvidemos a Gelasio, un empoderado papa africano que logró ponerle un estate quieto a la manipulación formal del poder político en los asuntos de la fe. Por lo que quien saque un titular noticioso de que el sucesor de Francisco es el primer papa negro de la historia en caso de crear un cardenal negro o africano, es un vendehumos. Mejor hablemos de dos profecías que perturban a más de uno, como las de San Malaquías, que he tocado en videos anteriores del canal sobre el sucesor de Francisco. Las profecías papales de San Malaquías, que fueron escritas por el arzobispo irlandés Malaquías en el siglo XII, cada papa está descrito con un lema críptico en latín, y según los intérpretes modernos, el que viene después de Francisco sería el último, Pedro el Romano. El lema final dice: durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, que alimentará a sus ovejas en muchas tribulaciones. Tras eso, la ciudad de las 7 colinas, o sea Roma, será destruido, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a morir! Coincidencia o programación predictiva. Lo curioso es que esta profecía ha tenido aciertos extraños con los lemas anteriores, desde el sol trabajador para referirse a Juan Pablo II, nacido durante un eclipse, hasta la gloria del olivo, para relacionarlo con Benedicto XVI, asociado a los benedictinos, cuyo símbolo es el olivo, por lo que a más de uno se le para la peluca de lo acertado de los lemas de esos papados.
Otras profecías sobre el sucesor del Papa Francisco dicen lo siguiente: de lo más grande de la iglesia, por una gran tristeza, el mundo se rebelará. En la cúpula del mundo, una guerra se desencadenará. El Papa y el Emperador se enfrentarán en una gran batalla. Uno caerá, otro tomará su lugar. Esta profecía del gran profeta francés Nostradamus habla de un nuevo cisma en la Iglesia Católica, tal como sucedió en el año 1054, donde los cristianos se separaron entre católicos en Occidente y ortodoxos en Oriente, por las rivalidades políticas de los herederos del Imperio Romano del Oeste y los bizantinos en Constantinopla. Y Nostradamus vuelve a redoblar la apuesta al decir que el Papa será en Roma, pero su poder será devastado, porque en un tiempo de grandes tribulaciones alguien tomará su lugar. ¡Tengo miedo! ¿Tienen base real estas profecías del farmacéutico de Provenza? Pues de forma perturbadora coinciden con los que siguen la política vaticana, porque la Iglesia Católica no escapa al fenómeno de la polarización social y la batalla cultural entre progresistas y conservadores, por lo que de llegar un papa muy reformista u otro demasiado reaccionario, la Iglesia Católica podría romperse en muchos pedazos, y ya ha habido enfrentamientos casi al nivel de una guerra civil por temas doctrinales como democratización de las decisiones religiosas, el permitir que los divorciados vueltos a casar comulguen y la eliminación del celibato para los sacerdotes y monjas. Pero solo el tiempo o Dios, si eres creyente, tienen la última palabra. Si te ha gustado este video, dale like y compártelo con tus amigos. Si quieres apoyar mi trabajo y quieres conocer todo mi material, te recomiendo suscribirte. En la descripción te dejo mis redes sociales para que puedas estar en contacto conmigo, ya que publico mi día a día y dejo mucho material avanzado que te encantará. Te lo ha contado Adrián y te deseo dulces sueños.